ver si tuvieran alguna consulta, pero si tuvieran alguna consulta simplemente con el micrófono, encienden el micrófono, no hay ningún problema. Entonces nosotros estábamos viendo la confiscatoriedad desde un punto de vista cualitativo y desde un punto de vista cuantitativo. Decíamos que cuantitativo era por un tema de monto y cualitativo era cuando afecta otro de los principios y que si bien esto no sea de un modo exorbitante, un modo que podamos decir nosotros que afecta de manera exorbitante nuestro patrimonio, no tendría el por qué imponernos esta obligación. Por ende, afectaría el principio de no confiscatoriedad desde un punto de vista cualitativo. Luego también tenemos el punto de vista del principio de respeto de los derechos humanos. Decíamos acá en estas diapositivas van a poder ver que algunos autores consideran que vendría a ser lo mismo principio de legalidad y principio de reserva de ley. Pero como les comentaba, ya el Tribunal Constitucional ha señalado que no es lo mismo principio de legalidad y principio de reserva de ley, ya que por un aspecto implicaba la subordinación de los poderes y por el otro ya iba más allá de un mandato constitucional sobre destinar determinado aspecto para ser regulado por determinada fuente normativa. Acá tenemos en esta diapositiva, van a poder o les puede servir para ver el tipo de norma que se puede utilizar para que el tipo de norma idóneo por cada entidad. Principio de igualdad en la ley, principio de igualdad ante la ley, ya lo habíamos comentado. Uno hacía alusión al momento en que ha pensado el legislador para poder crear esta norma. Y el otro hace referencia a la aplicación en la norma en sí. Principio de no confiscatoriedad. Ya habíamos señalado también el aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo. Acá algunos autores se preguntan si esta no confiscatoriedad abarca también al tema de las multas, abarca también al tema de lo que es las tasas, las contribuciones. Por ejemplo, acá lo podríamos ver. En las multas, ¿existiría confiscatoriedad o no existiría confiscatoriedad? Porque se dice que las multas no se hace con una finalidad de recabar por parte del Estado, sino con un fin educativo, por decirlo de alguna manera. Pero podría llegar a ser confiscatorio o no podría llegar a ser confiscatorio. O el tema de las infracciones, el tema de las multas, vamos a ver por un tema de proporcionalidad. En sí hay autores que consideran que en este caso sí podría ser las multas de un tema confiscatorio. Podría considerarse un tema confiscatorio. También lo podemos ver la no confiscatoriedad en el caso de los arbitrios. ¿Cómo lo podríamos ver en el caso de los arbitrios? Por ejemplo, cuando no se llegara a prestar el servicio o cuando se cobre un monto mayor a lo que considera un monto lucrativo mayor a lo que sí consiste el servicio en sí mismo. Respecto a los derechos fundamentales, su nombre en sí mismo lo dice, ¿no? Avancemos un poquito más. Hipótesis de incidencia tributaria, ATALIVA. En este caso, nosotros vamos a ver 4 aspectos. Aspecto personal, aspecto material, aspecto temporal y aspecto espacial. En el aspecto personal, vamos a encontrarnos en sujeto activo, sujeto pasivo. Dentro de la figura del sujeto activo, encontramos al acreedor de la obligación tributaria. Dentro de la figura del sujeto pasivo, encontramos al sujeto que se encuentra obligado a cumplir con la prestación tributaria a favor del sujeto activo. El aspecto material, por su parte, es el objeto
¿qué es lo que está siendo regulado en este aspecto? El aspecto temporal vendría a ser el tiempo y el aspecto espacial vendría a ser el lugar. Todos esos aspectos tienen que formar parte del impuesto incidencial tributaria. No tiene que faltar ninguno de esos aspectos. Los 4 aspectos tienen que estar para que se configure la hipótesis de incidencia tributaria. Y en sí, ¿qué es la hipótesis de incidencia tributaria? Es lo que pensó el legislador para crear la norma. Una vez que el legislador dijo, voy a gravar la venta de bienes muebles. Todo lo que es, para pensar el legislador, ¿qué es lo que iba a grabar? Ok, ¿dónde va a estar situado? En el país. ¿Qué es lo que grabo? La venta de bienes. ¿A quién grabo? Todas esas preguntas que se hizo el legislador para poder crear esta norma y poder crear este impuesto, todo este conjunto de aspectos se llama hipótesis de incidencia tributaria. Cada vez que nosotros vayamos a ver el tema de impuesto a la renta de primera categoría, impuesto a la renta de segunda, el IGB, nosotros vamos a vernos esta figura, el aspecto personal, el aspecto material, el aspecto temporal y el aspecto espacial, que vendría a ser la hipótesis de incidencia tributaria. ¿Y qué vendría a ser la inafectación? Nosotros dijimos o pusimos como ejemplo, ¿qué es lo que vamos a grabar? Lo que vamos a grabar es la venta de bienes muebles realizada en el país, según lo que dice la ley IGB. Todo lo que es la venta de bienes muebles realizada en el país es lo que supuso el legislador, que iba a estar grabado con el impuesto. Lo que no está dentro de ese pensamiento que realizó el legislador vendría a ser que está fuera del ámbito de aplicación. ¿Y cómo se le conoce? ¿Con qué nombre se le conoce? Se le conoce con el nombre de inafectación. Entonces, ¿qué vendría a ser la inafectación? Es todo aquel que está fuera del ámbito de aplicación. Las características de la inafectación, ¿cuáles son? Es permanente. No necesita que exista una norma expresa, porque desde un razonamiento lógico lo podemos sacar. No se configura el presupuesto de hecho contenido en la norma, no se configura lo establecido en la hipótesis de incidencia tributaria. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque lo vamos a ver en la exoneración, que esa es una característica especial para diferenciar inafectación de exoneración. Clases de inafectación, la lógica, la que acabamos de hacer hace un momento. La venta de bienes muebles realizada en el país estará grabada con el IGB. ¿Qué es lo que no estará grabado con el IGB? Todo aquella venta que no se realice en el país. Esa es una inafectación lógica. ¿Cuál vendría a ser una inafectación legal? La que está contemplada en la norma, artículo 2 de la ley IGB, por ejemplo. Exoneración. ¿Y qué vendría a ser la exoneración? Acabamos de hablar que la inafectación es todo aquel que no está dentro de ese pensamiento que tuvo el legislador. La exoneración, si bien está dentro de ese pensamiento, hay una norma que te dice, por tal motivo, por X motivo, no se va a considerar. Entonces, para que exista esa exoneración, sí o sí tiene que haber una norma expresa. Y tiene que haber una norma expresa, ¿por qué? Porque se ha realizado el hecho señalado en la norma y es de carácter temporal. Clases de exoneración. Puede ser objetiva, puede ser subjetiva. ¿Cuál vendría a ser el fin de esta exoneración? ¿Cuál va a ser el sustento? De eso se va a diferenciar. Como decíamos, si vendría a ser objetiva,
si el objeto del tributo vendría a ser material, temporal y espacial, y subjetiva si estuviéramos hablando de la persona. Interpretación de la norma tributaria. Métodos de interpretación de la norma tributaria. Existen diferentes métodos de interpretación de la norma tributaria. Existe el literal, existe el histórico, existe el lógico y existe el sistemático. ¿Qué vendría a ser el método literal? El método literal es el primer método que se debe utilizar según la Casación 4392 del año 2013, pero es basarnos en los significados de las palabras que lo componen. El método lógico es el verdadero sentido de la norma. El método histórico, ver todo el suceso, todos los acontecimientos que han venido, los antecedentes jurídicos de esta norma. Y el método sistemático, utilizar toda la norma en todo su conjunto. Acá tendríamos un punto importante. El artículo 170 de nuestro Código Tributario, que nos hace referencia, no procede la aplicación de intereses ni sanciones producto de la interpretación equivocada de una norma. Cuando hay una interpretación equivocada de la norma, en este caso, en virtud del artículo 170 del Código Tributario, no se aplicarán intereses ni sanciones. Asimismo, el artículo 168 te hace referencia. Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por infracciones tributarias no extinguirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o en ejecución. Acá es importante dedicarnos unos momentos por el llamado artículo 168, retroactividad benigna. ¿Por qué es importante tomar unos segundos respecto de este aspecto? Porque nosotros recordamos que el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario fue modificado. ¿Se acuerdan que antes la nota 21 hacía una definición de lo que se consideraba tributo omitido? Luego, ¿qué pasó? Luego se modificó el artículo 178, numeral 1, por dos palabras que en sí modificaron trascendentalmente lo que es la configuración de la infracción del 178. Antes, por ejemplo, cuando yo tenía un crédito fiscal, había determinado un crédito fiscal mayor al que me correspondía. Y tenía, por ejemplo, crédito fiscal, había considerado crédito fiscal 200 o había considerado crédito fiscal 500, pero en sí no tenía crédito fiscal 500, tenía crédito fiscal 50. Con la norma anterior te decía, en este caso, aun cuando no tengas un importe por pagar, existe una infracción del 178, numeral 1. Actualmente, cuando yo no tengo importe por pagar, no existe infracción. Solo existiría infracción cuando, por ejemplo, yo tenía que pagar 500 y declaré 200. Pero en estos casos, por ejemplo, que yo había considerado un mayor crédito fiscal que al que realmente me correspondía, no existe, con la nueva norma, no existe infracción. ¿Por qué digo que es importante este punto? Porque existe la modificación de la norma, se dio en diciembre de 2016. ¿Qué sucede si yo todavía, o SUNAT todavía no ha fiscalizado, o fiscalizó después de la modificación de la norma? Se emitió la resolución de multa en el 2018. Estamos una fiscalización del año 2014. Una fiscalización del año 2014, en la cual
se regía la norma anterior, la norma en la cual, aunque tú no tuvieras, hubieras considerado un crédito fiscal mayor y no tuvieras importe por pagar, al haber considerado un crédito fiscal mayor al que te corresponde, por más que no tuvieras por pagar, te configuraba una infracción. Con la norma anterior te decía eso. Yo estaba en el 2000, tengo impuesto a la renta 2014, pero me han fiscalizado en el 2017, 2018, cuando ya estaba vigente la norma actual. Acá, ¿qué te dice? Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por infracciones tributarias no extinguirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o en ejecución. Acá inclusive existe una casación del Poder Judicial ya de la Corte Suprema que dice que, si bien no señala de forma específica el nombre de retroactividad benigna, hace referencia a este artículo 168, y es en el cual se basan bastantes abogados para considerar que en este supuesto no debería aplicarse multa alguna, ya que al momento de que se emitió la norma, no había una resolución de multa que se encontrara en trámite o en ejecución. Inclusive hay un artículo de Ruiz de Castilla de qué debería considerarse trámite, qué debería considerarse ejecución. Resumiendo, si hubiera iniciado un procedimiento de cobranza coactiva o se hubiera iniciado un procedimiento contencioso, para considerarlo que ya no podríamos encajar dentro de este artículo 168. No obstante ello, esto está siendo judicializado en lo que es el tema tributario, ¿no? Pero es importante tener en consideración el tema del 168, que quizás pase desapercibido, pero sí, actualmente sí se está analizando el tema de la retroactividad benigna. Continuemos. Esa es la casación que les hacía referencia. Que si bien fue por un tema, se analizó una infracción aduanera, también se está considerando como sustento al día de hoy. Los tributos. Según la clasificación tripartita que establece el Código Tributario, los tributos se dividen en impuestos, contribuciones y tasas, siendo las tasas dividiéndose en arbitrios, derechos y licencias. ¿Qué vendría a ser los impuestos? Nosotros todos los conocemos, los más típicos, el impuesto a la renta, el IGB, es aquel tributo por el cual no origina ninguna contraprestación por parte del Estado. Lo tengo que cumplir porque está estipulado en la norma. En cambio, en la contribución hay existe una realización, un beneficio mediante obras públicas o actividades estatales, un beneficio indirecto. En cambio, en las tasas existe si bien es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de parte del Estado. Me explico mejor. En el tributo, en lo que es el impuesto, no recibo nada. En las contribuciones recibo de forma indirecta. En cambio, en las tasas lo recibo mediante un servicio específico, los cuales vendrían a ser los servicios, derechos y licencias. Los plazos, la norma 12, eso es importante. ¿Cómo se computan los plazos? El artículo 12 del título preliminar del Código Tributario hace referencia: los términos o plazos que vencieran en día inhábil para la administración se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. Si nosotros vamos a hacer el cómputo de los plazos y este cómputo cayera en día inhábil, este día inhábil no culminaría en el día inhábil. ¿Cuáles son los días inhábiles? Nosotros sabemos que los días inhábiles son sábados, domingos y feriados. Si el cómputo del plazo cayera, por ejemplo,
un día domingo, correría hasta el día lunes. Si cayera, eso es importante, por ejemplo, cuando veamos el tema de prescripción. Nosotros, para el tema de prescripción, nosotros vamos a ver el cómputo de plazo rige desde el 1 de enero del año siguiente. Por ejemplo, en el caso del IGB, rige desde el 1 de enero del año siguiente desde la que la obligación sea exigible. Si estuviéramos hablando de enero de 2018, el inicio del cómputo de plazo regiría desde el 1 de enero del 2019. ¿Y cuándo culminaría? Nosotros diríamos 1 de enero del 2020, si para computar 1, 2, 3, 4 años, ¿correcto? Porque vamos a ver más adelante el cómputo del plazo de prescripción. ¿Cuánto es el cómputo? Va a ser 4 cuando ha sido declarado, 6 cuando no ha sido declarado. Pero a lo que íbamos. Si nosotros decimos que comienza el 1 de enero y tendríamos que contar 4 años en el caso que hubiera sido declarado, nosotros decimos 1 de enero de 2019, 1 de enero de 2020 y así sucesivamente. ¿Pero culminaría el 1 de enero? No, no culminaría el 1 de enero. ¿Por qué no culminaría el 1 de enero? Porque el 1 de enero es computado día inhábil. Y por ende, al ser día inhábil, tendría que correr hasta el día hábil siguiente. Sujetos de la obligación tributaria. Nosotros hemos hablado hace un rato, bueno, cuando comenzamos en un inicio, de los sujetos de la obligación tributaria. Hablamos de lo que es acreedor y deudor tributario. ¿Quién vendría a ser el acreedor? A favor del cual debe realizarse la prestación. En nuestro caso vendría a ser el gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales. El deudor tributario, por otra parte, es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, como contribuyente o como responsable. Esto lo vamos a ver también dentro de la figura del contribuyente y responsable. El contribuyente es aquel que realiza este hecho. En cambio, el responsable, no habiendo realizado, tiene la obligación de cumplir con ello. ¿Qué es la deuda tributaria? La deuda tributaria se compone del tributo, las multas y los intereses. Y nosotros sabemos qué es lo que establece el código. El código establece que lo primero que vamos a cubrir vendría a ser los intereses. ¿Y qué vendría a ser los intereses moratorios? Y bueno, debemos recordar ahora que esto de los intereses moratorios ha sido modificado el 1 de abril del 2021, vigente hasta el 1 de abril del 2021, que se ha modificado la TIN, que vendría a ser el 0.9% mensual. Los intereses moratorios es lo que yo debo pagar por haber pagado a destiempo mi obligación tributaria. ¿Esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en el artículo 33 del Código Tributario. La pregunta vendría a ser, ¿desde cuándo yo debo pagar esos intereses moratorios? Desde el día, para el caso de tributos, ¿desde cuándo debo pagar los intereses moratorios? Para el caso de multas, ¿desde cuándo debería pagar los intereses moratorios? ¿Tienen el mismo razonamiento el pago de intereses para el caso de tributos como para el caso de multas? No, tienen diferentes razonamientos. Para el caso de tributos, desde que la deuda sea exigible. ¿Desde cuándo la deuda es exigible? Artículo 3 del Código Tributario. Desde el día siguiente de su vencimiento. Para el caso de multas, ¿desde cuándo debo contar estos intereses moratorios? Desde la fecha de la comisión de la infracción. Desde la fecha que se configuró la infracción, que no necesariamente, que no es en el caso, no va a ser igual. Por ejemplo, en el 178, numeral 1, ¿desde cuándo vendrías a configurarse la infracción? Desde el momento de la declaración original. Si estuviéramos declarando febrero del 2021. Febrero de 2021 me tocó declarar el 15 de marzo del 2021. El 15 de marzo de 2021 declaré 1.000 soles de IGB.
no pague SIGB. ¿Desde cuándo computaría los intereses? Desde el día siguiente, desde el día 16 de marzo. Por su parte, declaré 1.000 soles, debiendo declarar 2.500. Se configuró la infracción del numeral 1 del artículo 178. ¿Desde cuándo vendría a computar los intereses? Desde el día 15 de marzo. La diferencia entre uno con otro es que para el caso de los tributos, la configuración de los intereses moratorios va a ser desde el día siguiente que la deuda sea exigible. Por su parte, para el caso de las multas, la configuración va a ser desde el momento que se ha cometido la infracción. No logro verlos a todos. Me podrían, si tuvieran alguna consulta, creo que dado esta nueva tecnología no es tan, no nos logra mucho poder conversar de forma más expresiva, por decirlo de alguna manera, y se vuelve en un diálogo monólogo. Pero si tuvieran alguna duda o quieren hacer alguna acotación, no duden en hacerla. No sé si todos están siguiéndome con el tema o les han podido compartir. Como no hay ninguna consulta al respecto, antes de continuar con esta parte, me permito irme a lo que es un tema, al tema de prescripción, para hacerlo un poco más práctico y quizás no aburrirnos tanto con tanta teoría o con tanto tema conceptual que hemos tenido en esta primera parte. Vámonos a un tema un poquito más práctico para hacerlo más dinámico, el tema de prescripción. Tema de prescripción, si bien el Código Tributario no establece una definición de prescripción, podemos encontrar una pequeña definición en lo que es el glosario de fallos. Pero como les prometí hacerlo un poquito un tema más práctico, vámonos a, si tienen, ahorita todos están en sus casas o todos tienen la computadora a la mano. Vámonos a lo que es el Código Tributario, artículo 43 del Código Tributario en adelante. Nosotros sabemos que con la prescripción se puede extinguir la acción, la facultad para determinar la obligación, para aplicar sanciones. El artículo 43 del Código Tributario me dice desde cuándo o cuánto es el plazo para prescribir esta facultad que tiene que se ha establecido en el Código Tributario. El artículo 43 te dice 4 años cuando se ha presentado la declaración jurada. O en el caso que no se haya presentado, vendría a ser 6 años. 10 años cuando el agente de retención o el de percepción no entregó al fisco el tributo retenido o percibido. Entonces, el Código Tributario, si bien no nos establece una definición de lo que es prescripción, lo que nos hace es señalar un tema de plazos para que nosotros podamos establecer cuándo se considerará que ha prescrito o no esta facultad que tiene. Pero esta prescripción, ¿qué vendría a ser en sí mismo? Algunos lo dicen coloquialmente o lo suelen comparar con la caducidad, que no existe en la figura del Código Tributario. Ahorita voy a hacer precisión respecto a la caducidad, que existe o no existe en la figura del Código Tributario, porque estuvo muy cuestionado hasta hace unos años. Haciendo un comparativo, se dice que en la prescripción se extingue la acción, más no el derecho. En cambio, en la caducidad se extingue tanto acción como derecho. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo hago un pago de forma voluntaria, pero ya prescribió la deuda, como la administración aún guardaba el derecho de ese pago, de que me paguen, porque adeudabas esa deuda, no tengo la obligación de considerarlo esto como un pago indebido en exceso. ¿Por qué? Porque tú tenías la obligación de pagarme, correcto, pero yo ya no, como administración, ya no podría exigirte este pago. En cambio, si estuviéramos ante la figura de la caducidad,
por más que tú me hayas hecho ese pago de forma voluntaria, yo como administración no tendría por qué recibirlo. O si lo recibiera, sería un pago indebido en exceso. Ahora, les decía respecto a la figura de la caducidad. Durante un tiempo se estuvo cuestionando y se dijo, lo decía la administración en este tema, que en el caso de la prescripción, el legislador había considerado la renuncia tácita. Perdón, no estamos hablando de la caducidad, pero hablando de la renuncia tácita. Acá el legislador, la administración decía que el legislador había considerado la renuncia tácita en el Código Tributario. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, teníamos una deuda de hace 10, 15 años que ya había prescrito, pero el contribuyente no se dio cuenta. No se dio cuenta el contribuyente y lo fraccionó, por ejemplo. Y estuvo pagando su fraccionamiento, hasta que luego se dio cuenta y dijo, pero yo ya esta deuda ya estaba prescrita, no debía haberlo fraccionado, por ende no tenía la obligación de pagar. Haces todo, pierde fraccionamiento, hace su proceso, su reclamo, su apelación y dice, en este caso, que ya había prescrito, hace su solicitud de prescripción, o lo hace en el mismo reclamo, en la misma apelación. ¿Qué decía la administración? La administración decía en estos casos, no se puede dar en este caso. Tú ya habías, si bien en un momento prescribió, hubo una renuncia tácita a la prescripción. Otro ejemplo que también solía ocurrir, hacía su declaración, pasaban 5 o 10 años, se daba cuenta que había arrastrado de forma equivocada el crédito fiscal. ¿Y qué es lo que hace? Dijo, arrastré de más, voy a arreglarlo, o arrastré de menos, lo que sea. Entonces lo que hacía era rectificar. En estos casos decía SUNAT, o dice hasta ahora, hay una renuncia a la prescripción. Si bien esto ya había prescrito, tú al momento de hacer esta declaración rectificatoria, hiciste una renuncia tácita a la prescripción. Eso se cuestionó bastante. El Tribunal Fiscal decía que no existía renuncia tácita. SUNAT decía que sí existía renuncia tácita. Eso se judicializó y ahora en la Corte Suprema ya existe varios pronunciamientos del Poder Judicial de la Corte Suprema, que vendría a ser ya la última instancia en casación, en la cual señala que en el Código Tributario no existe la figura de la renuncia tácita, que la renuncia tácita solo está contemplado para lo que es el Código Civil. Entonces, durante un tiempo se llevó este cuestionamiento, pero al día de hoy, esto ya en sede judicial ya está esclarecido este tema. Pero decíamos, siguiendo hablando de la prescripción. La prescripción, muchos dicen, es un castigo por la inacción, por no haber actuado, porque la administración tuvo tanto tiempo y no actuó, no me exigió, no me fiscalizó, no me determinó la deuda tributaria, no me aplicó sanciones, no me exigió el pago de la deuda tributaria. Eso desde un punto de vista de la administración. Pero la prescripción también se puede dar desde el punto de vista del contribuyente. ¿Por qué se puede dar desde el punto de vista del contribuyente? Porque también se puede sancionar, entre comillas, sancionar al contribuyente por no solicitar la devolución, por no solicitar la compensación. En estos casos, también existe la figura de la prescripción. Entonces, la prescripción lo vemos desde dos aspectos, desde el punto de vista de la administración y desde el punto de vista del contribuyente. Nosotros decíamos que el plazo de prescripción vendría a ser 4 años.
¿Y cuánto es el plazo? 4 años cuando haya sido declarado, 6 años cuando no ha sido declarado y 10 años cuando estuviéramos hablando de tributo retenido o percibido y no pagado. Pero ¿cuánto es el plazo de prescripción respecto a las infracciones del numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario? El numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario establece la infracción por no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria. Es decir, el formulario 621, para lo que es el caso de rentas de tercera, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto sería el plazo que tiene la administración para poder sancionarte? Retrocedamos. Te dice 4 cuando se ha presentado declaración, 6 cuando no se ha presentado declaración jurada, estando obligado a hacerlo, y 10 para el agente de retención o percepción cuando no entregó al fisco el tributo retenido o percibido. En este caso, ya existe una RTF de observancia obligatoria que nos establece que en este caso vendría a ser el plazo de 4 años. Ahora, otra pregunta. ¿Cuánto es el plazo de prescripción respecto del impuesto a la renta de quinta categoría de aquellos contribuyentes que perciben exclusivamente este tipo de renta y a quienes no se le hubieran efectuado las retenciones correspondientes, estando por ello obligado a pagar directamente el impuesto a la renta no retenida? ¿Qué quiere decir acá? Yo tengo solo renta de quinta categoría. Por ende, no tendría que hacer la declaración jurada como el de cuarta categoría. A mí me retienen todo, o deberían retenerme, pero no me retienen. No comunico que recibo ingresos en 2 entidades distintas y no me llegan a retener este exceso. ¿Cuánto es el plazo de prescripción que tendría para este pago? ¿Se consideraría como un pago directo o se consideraría como un impuesto retenido? En este caso, no podría considerarse como un impuesto retenido, porque no estaríamos hablando de una retención, sino que cuando yo no comunico, tendría que hacer el pago de forma directa. Y por ende, el plazo vendría a ser de 4 años. Acá tendríamos un informe que nos sirve de sustento adicionalmente, ¿no? Luego también tenemos el tema de la conservación de los documentos por el tema del periodo de prescripción. Ahora sí, ¿desde cuándo se da el inicio del cómputo del plazo de prescripción? Vayámonos, vamos a hacerlo por partes. Primera parte, periodicidad anual. ¿Desde cuándo se computa el plazo para el tributo de periodicidad anual? Dice, 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la DJ anual respectiva. Quizás cuando lo leemos no lo entendamos mucho o nos hace muy aburrido. Vayamos acá. Periodicidad anual. ¿Desde cuándo se da el cómputo del plazo de prescripción? Desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la DJ anual respectiva. Veamos. Periodo anual del 2004. ¿Cuándo vence? Porque dice, desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la DJ anual respectiva. ¿Cuándo vence la DJ anual respectiva del 2004? En marzo o abril del 2005. ¿Desde cuándo se daría el inicio del cómputo del plazo de prescripción? Desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha que vence la DJ anual, que vendría a ser 2005. 1 de enero del 2006. Siguiente ejemplo. Periodo anual del 2009. ¿Cuándo vence? Marzo o abril del 2010.
¿Qué te dice? El inicio del cómputo, ¿cuándo se da? El 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la DJ anual respectiva, de marzo o abril del 2010. Marzo-abril del 2010 es el vencimiento. ¿Cuándo se da el inicio? El inicio se da al año siguiente del vencimiento, 1 de enero del 2011. Acá vemos una constante. Vean lo que está en rojito y lo que está en amarillo. Anual del 2004. Y acá le ponemos el símbolo de más 2. ¿Por qué más 2? Ahora vámonos a la siguiente, a la columna de la derecha. Inicio del cómputo de plazo de prescripción. ¿Desde cuándo? 1 de enero del 2006. 4, 6. Siguiente fila. Anual del 2009 más 2. Y acá se van a la columna de la derecha, 1 de enero 2011. Acá, si bien no dice eso en la norma, pero de una forma práctica, nosotros decíamos, súmale 2. ¿Por qué? Por ejemplo, la anual del 2016. ¿Cuándo vence el anual del 2016? Ya sabemos, marzo, abril del 2017. Si le sumo 2 al 2016, vendría a ser 2018. ¿Cuándo sería el inicio del cómputo? 1 de enero del 2018. Entonces nosotros decíamos, en este caso, la anual de X, el inicio del cómputo vendría a ser 1 de enero de X más 2. Es un tema práctico que lo estamos usando. Ahora, ¿cómo sería el razonamiento para el de periodicidad mensual? Para el de periodicidad mensual te dice, 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación tributaria sea exigible, respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor tributario. ¿Cuándo la deuda tributaria es exigible? Artículo 3 del Código Tributario. ¿Desde cuándo la deuda tributaria es exigible? Lo habíamos dicho. Desde el día siguiente de su vencimiento. Acá ponemos otros ejemplos. Enero del 2004. ¿Cuándo es su vencimiento? En febrero de 2004. Según el cronograma de vencimientos, pero vendría a ser al mes siguiente, ¿no? Febrero de 2004. ¿Qué te establece como norma o como regla? 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación tributaria es exigible, respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor. Entonces, si yo tengo que esto venció en febrero de 2004, ¿cuándo sería el inicio del cómputo de plazo de prescripción? El 1 de enero del 2005. Porque me dice al 1 de enero del año siguiente a la fecha que la obligación tributaria sea exigible. Y cuando hablamos de sea exigible, nosotros decimos desde el día siguiente de su vencimiento. Otro ejemplo, septiembre de 2009. ¿Cuándo vence septiembre de 2009? Septiembre de 2009 vence en octubre. Octubre de 2009. ¿Cuándo sería el inicio del cómputo del plazo de prescripción? El inicio del cómputo del plazo de prescripción vendría a ser 1 de enero del 2010. Entonces, volvemos con el mismo razonamiento dado en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior, ¿cuál era el razonamiento? ¿Se acuerdan? De X más 2. En este caso, veamos lo que está en amarillo y lo que está en rojo. Lo que está en amarillo te dice 1 de enero del 2004 y arriba te pone más 1. Entonces, el inicio del cómputo de plazo de prescripción sería 1 de enero del 2005. A 2004 le sumo 1, vendría a ser 2005. Septiembre de 2009. Septiembre de 2009. Y acá me dice como regla, en rojito, súmale 1. ¿Cuándo sería el inicio del cómputo de plazo de prescripción? Sería 1 de enero del 2010. Es una pequeña fórmula que nos podría servir. Igual para noviembre de 2016. Noviembre de 2016, ¿cuándo vence? Diciembre de 2016.
¿Desde cuándo inicia? Desde el 1 de enero del 2017. Entonces, como regla tenemos, si queremos usarlo, ¿no? De enero a noviembre del año X, el inicio del cómputo de plazo de prescripción vendría a ser 1 de enero de X más 1. Ahora, nos cabe una pregunta. ¿Y qué pasó con diciembre? ¿Por qué no estamos considerando acá diciembre? ¿Por qué no consideramos acá diciembre? La respuesta es, no consideramos acá diciembre debido a que en diciembre, ¿cuándo se declara? Diciembre se declara en enero. Entonces no podría caber este razonamiento. Pongamos, acá está diciembre. Diciembre del 2004. ¿Cuándo vence? Diciembre de 2004 vence en enero de 2005. ¿Desde cuándo se daría el inicio del cómputo de plazo de prescripción? Desde el 1 de enero del año siguiente al 2005, que vendría a ser 2006. Igual, diciembre de 2009. Yo, para encontrar el inicio del cómputo de plazo de prescripción, ¿qué me dice? 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación tributaria sea exigible. ¿Desde cuándo es exigible la obligación tributaria? Desde enero de 2010. Entonces, el inicio del cómputo del plazo de prescripción vendría a ser 1 de enero del 2011. Ahora acá, diciembre del 2016. ¿Cuándo se da el vencimiento? El vencimiento se da en enero de 2017. Entonces, el inicio del cómputo del plazo de prescripción, ¿cuándo sería? 1 de enero del 2018. Acá, a diferencia del caso anterior, no cabría la fórmula de 1 de enero de X más 1, ¿no? ¿Por qué no cabría? Porque diciembre se declara al siguiente año. Acá lo que encontramos es más 2. Diciembre de 2004 más 2 vendría a ser 1 de enero del 2006. Encontramos un símil, por así decirlo, como les vuelvo a repetir, simplemente es un tema práctico con lo que vendría a ser el anual, con un tema práctico más 2. No es que la norma diga, la norma lo que te dice, 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación tributaria sea exigible. Y acá tendríamos como resumen esto. La anual del año X como diciembre del año X, el inicio del cómputo del plazo de prescripción vendría a ser 1 de enero de X más 2. Por su parte, enero y noviembre del año X, el inicio del cómputo del plazo de prescripción vendría a ser 1 de enero de X más 1. Ahora, habíamos hablado por el tema de las infracciones tributarias, porque no solo habría la prescripción para lo que es exigir el pago, sino también para aplicar sanciones. Ya hemos hecho cómo se da el inicio del cómputo de plazo de prescripción para lo que es periodicidad anual, periodicidad mensual. Ahora vayamos a hacer el tema de infracciones porque tiene ciertas particularidades. Te dice, para el tema de infracciones, desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que se cometió la infracción, o cuando no sea posible establecerla, a la fecha en que la administración detectó la infracción tributaria. Entonces, en este caso, es importante saber cuándo hemos cometido la infracción. Por ejemplo, en el numeral 1 del artículo 176. ¿Cuándo se ha cometido la infracción? Yo tenía que declarar, por ejemplo, acá te dice, mes en que vence la declaración. Tenía que declarar marzo de 2004. ¿Cuándo tenía que declarar? En abril de 2004. ¿Cuándo he cometido la infracción? En abril de 2004. Por ende, ¿cuándo se da el inicio del cómputo de plazo de prescripción? Desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que cometí. ¿Cuándo cometí la infracción para el 176? Cuando tenía que declarar. ¿Y cuándo eso ha sido? En abril de 2004.
Entonces el inicio vendría a ser desde el 1 de enero del 2005. Para el numeral 1, numeral 5 del artículo 177, ¿cuándo es numeral 1? ¿Cuándo es numeral 5? Cuando estoy en una fiscalización, me piden documentos, numeral 1. Cuando me piden información, elabora un Excel, elabora análisis de la cuenta 6, análisis de la cuenta 7. En ese caso, estaríamos en el numeral 5. ¿Cuándo se comete la infracción? Cuando me lo requiere la administración mediante un requerimiento o a la fecha en que me dice, el día 12 de abril me llega un requerimiento y me dice, tienes que presentarme tus libros en análisis de la cuenta 6, análisis de la cuenta 7, el día 20 de abril. ¿Cuándo he cometido la infracción? El día 12 o el día 20 de abril. O la he cometido, me están fiscalizando periodo 2018. ¿Cuándo la he cometido la infracción? La infracción la he cometido cuando debí entregar esa información, debí entregar esa documentación y no la entregué, porque a mí lo que me están sancionando es por no entregar esos documentos, no entregar esa información. Entonces, en nuestro caso, vendría a ser el día 20. Ese día he cometido la infracción. En nuestro ejemplo, acá nos pone en la fecha que debió presentar la documentación y o información. En este caso vendría a ser 15 de junio del 2010. ¿Y cuándo se daría el inicio del cómputo? Al año siguiente, 1 de enero del 2011. Para el caso del 178, declaré enero del 2017. O acá, noviembre de 2017, lo declaro en diciembre. Pero presento mi declaración rectificatoria en julio del 2020. ¿Cuándo he cometido la infracción? En la declaración original pongo que tenía IGB por pagar 1.000 y en la rectificatoria pongo que tengo IGB por pagar 5.000. ¿Cuándo he cometido la infracción? A la fecha de la declaración original. La rectificatoria me va a servir para poder darme cuenta que al momento de declarar no lo hice de forma correcta. ¿Cuándo declaré? Declaré en noviembre de 2017 y lo declaré en diciembre. ¿Cuándo he cometido la infracción? En diciembre. ¿Desde cuándo se computará o será el inicio del cómputo del plazo de prescripción? Desde el 1 de enero del 2018. Y acá teníamos ejemplos, ¿no? Periodicidad anual, impuesto a la renta 2014, 1 de enero del 2016. Periodicidad mensual, octubre de 2015, 1 de enero de 2016. Y acá una serie de ejemplos. Lo que habíamos hablado de la norma 12, que acá nos va a resultar muy importante, porque si acá nos damos cuenta que el inicio del cómputo del plazo de prescripción cae el 1 de enero del año X, ¿no? Y para computar los 4, los 6 años, caerá en 1 de enero de X más 4. Pero ya nosotros hemos dicho que 1 de enero, al ser día inhábil, tendrá que correr al día hábil siguiente. ¿Desde cuándo inicia el cómputo del plazo de prescripción respecto de los pagos a cuenta? El impuesto de renta, al día de hoy ya no hay duda con la modificación que hubo con el decreto legislativo 1263, que vendría a ser 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Durante años atrás sí se estuvo en cuestionamiento si debía darse el mismo tratamiento que para los de periodicidad, para lo que es la declaración jurada anual. SUNAT decía que sí, el tribunal decía que no, pero al final ya se modificó la norma y no hay mayor discusión al respecto. Ya hemos hablado por el tema del 176, desde cuánto es el plazo que tiene para computarse y el plazo que tiene para la administración para aplicar sanciones vendría a ser 4 años. Ahora, ¿desde cuándo inicia el cómputo de plazo de prescripción? Esto lo vamos a, de lo que ya hemos avanzado acá, veamos este casito. Porque ya hemos hecho algunos
unos conceptos un poquito rápidos o lo que nos dice la norma, pero llevémoslo a un tema práctico. Tenemos este cuadro. Nos dice periodo abril del 2010. Si la fecha de creación de abril del 2010, porque nosotros ya al día de hoy ya sabemos con lo que hemos hablado, desde cuándo se iniciaría el cómputo. Estaríamos hablando de abril de 2010, uno de periodicidad mensual. Entonces la fórmula vendría a ser la de acá, 1 de enero de X más 1. Entonces vayamos a hacer nuestro caso. Acá en nuestro cuadrito, ¿qué nos dice? Nos va a servir para determinar el cómputo de plazo. Nos dice, ¿cuándo lo hemos declarado? 15 de mayo del 2010. Importe declarado, 1.500 soles. Ok. Declaración rectificatoria, no. ¿Cuánto es el plazo de prescripción? 4 o 6 años. Entonces nosotros decíamos, según lo que dice el artículo 43, que acá lo retrocedo, pero ustedes lo pueden ver en su máquina. ¿Cuánto es el plazo que tenemos? 4 años cuando se ha presentado la declaración y 6 años cuando no se ha presentado. Entonces traigámoslo a nuestro cuadro. Nosotros decíamos, ¿cuánto vendría a ser el plazo de prescripción? En este caso, ¿hubo declaración o no hubo declaración? Y nosotros decimos, sí hubo declaración. Entonces, ¿cuánto vendría a ser? En este caso, el plazo vendría a ser de 4 años. Correcto. El inicio del cómputo. ¿Cuándo vendría a ser el inicio del cómputo en este caso? Cuando esto es de periodicidad mensual. Y según el razonamiento, la ayuda a memoria, como quieran llamarlo, que habíamos utilizado, nosotros habíamos dicho que era X más 1, ¿no? 1 de enero de X más 1. ¿Por qué? Porque vendría a ser el 1 de enero del año siguiente de la fecha en que la obligación sea exigible. ¿Cuándo la obligación es exigible? Esto vendría a ser exigible en mayo de 2010. ¿Cuándo sería el inicio del cómputo? 1 de enero de ¿cuándo? Del 2011. Porque la obligación tributaria es exigible, ¿cuándo? Esto vendría a ser exigible en mayo del 2010 y vendríamos a hacer a 1 de enero del 2011. Ahorita vamos con el tema de vencimiento de plazo. Primero hagamos esta parte que es la que hemos avanzado. Segundo ítem, ¿qué dice? Igual, abril del 2010, IGB, la misma fórmula. ¿Cuándo ha sido la fecha de declaración? El 20 de noviembre de 2010. La pregunta que les hago. La fecha de declaración, ¿cuándo es el vencimiento? El vencimiento es en mayo, ¿correcto? Pero la pregunta es, ¿hicimos la declaración dentro del plazo? No. ¿Ello va a repercutir en el plazo de prescripción o no repercute? Acá nos dice, la fecha de declaración se hizo el 20 de noviembre. El importe declarado fue 1.800 y no hubo declaración rectificatoria. Traducido, lo que se están diciendo, la declaración se hizo fuera del plazo, fuera del vencimiento. Ello va a repercutir para el cómputo del plazo de 4 o de 6 años. ¿Cuándo lo voy a considerar? El inicio del cómputo siempre va a ser, en este caso, 1 de enero del 2011. Para lo que es de periodicidad mensual, te dice, desde el 1 de enero del año siguiente de la deuda es exigible. En este caso no va a variar. La deuda, por más que no se haga la declaración, la deuda es exigible el 1 de enero de 2011. Pongamos acá, 1 de enero de 2011. Ahora, la siguiente pregunta que yo les hago. Antes del 1 de enero de 2011, ¿tuve declaración? Sí, sí tuve. Pero a destiempo, pero tuve declaración. Entonces,
Hasta el inicio del cómputo yo pongo como una línea. Acá pongo mi línea. El inicio fue el 1 de enero de 2011. Antes del 1 de enero de 2011, ¿tuve declaración? Sí. Entonces, el plazo de prescripción, ¿cuándo vendría a ser? 4 años. Pero no, pero la declaración se hizo fuera de vencimiento. Aún así, aunque se haya hecho fuera del vencimiento, hubo declaración. Siguiente ejemplo. En este caso, no hubo declaración. Pregunta, ¿el hecho que no hubo declaración hace que el inicio del cómputo del plazo de prescripción varíe? Veamos el artículo 44. El artículo 44 te hace referencia a un inicio del cómputo distinto para cuando no se hace declaración. No. Lo que te hace referencia es al plazo, un plazo de 6 años cuando no hay declaración, pero el inicio del cómputo del plazo de prescripción es el mismo. Ese no va a variar. Ese va a ser 1 de enero del 2011. Entonces, yo veo, antes del 1 de enero de 2011, ¿tuve declaración? No. Entonces, ¿cuándo vendría a ser? 4 o 6, 6 años, porque no hubo declaración. Siguiente ejemplo. Fecha de declaración, 15 de mayo de 2010. Declaré en cero. Declaración rectificatoria, no. El inicio del cómputo de plazo de prescripción varía, ya hemos dicho. Se efectúe, no se haya o no haya declaración, sea correcta o no sea correcta esa declaración, el inicio del cómputo siempre es el mismo. 1 de enero de 2011 vendría a ser en este caso. El plazo de prescripción vendría a ser 6 o 4. Pero señorita, en este caso no se determinó obligación, o se determinó en cero, perdón. Tuvo crédito, tuvo débito, se metió y quedó en cero. ¿Varía en algo? No. Lo único que están diciendo, ¿hubo o no hubo PDT? ¿Hubo o no hubo formulario virtual? Sí, sí hubo. Entonces el cómputo de plazo vendría a ser 4. Si no hubiera habido, vendría a ser 6. Siguiente ejemplo. En este caso fue 0, igual que el caso anterior. Pero luego se rectificó. Luego dijeron no. Lo presenté para no tener una multa por no presentar declaración. Pero al final sí tuvo importe, que fueron 1.000 soles. Entonces la pregunta sería, vuelvo a preguntar, ¿el inicio del cómputo varía? Y habíamos dicho, no va a variar. En todos los casos, de nuestro ejemplo va a ser 1 de enero del 2011. Pero el plazo de prescripción varía, va a ser 4, va a ser 6, va a variar. En este caso, lo que nosotros tenemos que ponernos, 1 de enero de 2011, una regla, una línea en el tiempo. Antes del 1 de enero de 2011, ¿hubo declaración? Sí, pero estuvo mal hecha, no importa. Lo importante es que hubo declaración. Entonces, al haber declaración, el cómputo de plazo es 4 años. Por ahí me podrán decir, pero luego presentó una declaración rectificatoria. Acá es importante saber cuándo es la rectificatoria, puede ser el tema de suspensión del cómputo de plazo, pero no se puede suspender si todavía no se ha iniciado. Entonces, en este caso, nosotros estamos con el tema del inicio. El tema de suspensión lo vamos a ver una vez que ya se ha iniciado el cómputo de plazo. Siguiente ejemplo. 20 de noviembre de 2010. Nuevamente, en este caso, en este ejemplo, presento la declaración, pero no la presento en el plazo. Lo presento fuera del vencimiento. En este caso, ¿variaría en algo? Ya hemos dicho que no va a variar. Lo importante, o sea, el inicio del cómputo siempre va a ser el mismo. Y el plazo de prescripción, lo que nosotros tenemos que ver, del inicio del cómputo para atrás, ¿hubo declaración? Sí, sí hubo. Entonces es 4. Si no hubo, es 6. Y acá, ¿qué te dice? Periodo abril del 2010, correcto. Fecha de la declaración. ¿Cuándo hice la declaración? El 20 de febrero del 2012.
Acá hay una particularidad, porque todo esto fue 2010, pero en este caso la declaración recién lo hice el 20 de febrero del 2012. Pregunta, ¿el inicio del cómputo varía? No, ya hemos dicho, el inicio del cómputo para el de periodicidad mensual siempre es 1 de enero del año siguiente de la fecha que la obligación tributaria es exigible. En este caso, la obligación tributaria es exigible desde mayo del 2010. Y por ende, el inicio del cómputo se da 1 de enero del 2011. Pero señorita, en este caso, la fecha de la declaración fue el 2012. Pero ahorita estamos comenzando con lo que es el inicio del cómputo. En primer término, nosotros como punto de partida iniciamos el 1 de enero de 2011. ¿Con cuánto iniciamos? ¿Con 4 o con 6 años? ¿Del 1 de enero de 2011 para atrás hubo declaración? No. ¿Por qué no hubo declaración? Porque la declaración se dio en el 2012. Por ende, yo inicié con 6 años. Luego vamos a ver que los supuestos de suspensión y de interrupción. Podría ser que caí en la causal de no habido, podría ser que presenté en este caso la declaración, reconocimiento expreso de la obligación. Entonces ahí sí hubo una interrupción. Pero con esto nos queda claro lo que es el inicio del cómputo. Ya habíamos dicho desde cuándo se contaba, acá hemos hablado de los 4, de los 6 años, pero ya llevado a la práctica. Ahora vámonos con el supuesto de interrupción, que no es otra cosa que hay un acontecimiento y este acontecimiento hace que todo se retrotraiga. Todo lo que comencé, todo lo que yo avancé, se pierde. Comienzo a computar desde cero. ¿Y desde cuándo comienzo a computar? ¿Desde el 1 de enero del año siguiente? No, desde el día siguiente. Y acá tenemos diferentes supuestos, ¿no? Porque tenemos también, para cada tipo de prescripción, vamos a ver un tipo de supuestos distintos. Para la que es la determinación de la obligación tributaria, para lo que es la exigencia del pago, para lo que es la sanción, etc., etc. Por ejemplo, para la exigencia del pago, con la notificación del valor, con el reconocimiento expreso de la obligación tributaria, lo que nosotros decíamos en el caso anterior, con la presentación de la declaración, con el pago parcial de la deuda, con la solicitud de fraccionamiento, con la notificación de la resolución de pérdida de fraccionamiento, con la notificación de requerimiento del pago. Esos serían supuestos de interrupción. Acá. ¿Cuándo se interrumpe el cómputo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de las prestaciones del impuesto general a las ventas? Acá lo que nos preguntan. Yo tengo percepciones. Las estoy arrastrando desde el 2004 hasta la fecha que no se me agota. Nosotros sabemos que para el tema de las percepciones, por ejemplo, compro gaseosa, Abacus, qué sé yo. Me efectúan la percepción porque excedo el monto establecido en la norma. Esa percepción yo la aplico en mi declaración. Si no la llego a consumir, podría pedir la devolución. En este caso, yo tengo percepciones que he ido arrastrando desde el 2004, 2006, qué sé yo. Ya ha pasado bastante tiempo. Ha pasado como 10 años. Y yo todos los meses las estoy arrastrando y hasta el día de hoy no las agoto. Pero por acá yo he leído que la prescripción es 4 años cuando ha sido declarado, 6 años cuando no ha sido declarado. Y para el tema de devolución vendría a ser 4 años. Entonces yo digo, ya prescribió, ya lo perdí. ¿Es correcto ello? ¿Qué sucede con las percepciones? ¿Qué sucede en este caso? Todos los meses yo coloco estas percepciones en mi formulario virtual, en mi PT. Todos los meses la voy
compensando, las voy neteando, las voy compensando. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Hay una interrupción. El plazo de prescripción para solicitar la devolución de las prestaciones IGB no aplicadas se interrumpe cuando se presenta la declaración jurada del IGB en la que se consigna el saldo de las prestaciones no aplicadas acumuladas. Todos los meses que yo voy neteando, todos los meses que yo voy compensando ello, se va interrumpiendo. Esa es una buena pregunta que nos podría quedar para la próxima clase. ¿Por qué? Porque ahora está muy en cuestionamiento en sede judicial. La notificación de un valor declarado nulo interrumpe el cómputo del plazo de prescripción. En sede administrativa no hay duda, pero eso está mucho en cuestionamiento en sede judicial. Por eso me gustaría ahondar un poco este tema en la próxima clase. Acá un casito para el tema de interrupción. Nosotros decíamos, con la declaración jurada rectificatoria, interrumpimos. Con la notificación del valor, interrumpimos. Con el pago, interrumpimos. Veamos. En este caso, periodo abril de 2010. ¿Cuándo presento la declaración jurada de abril de 2010? La declaración jurada de abril de 2010 la presento en mayo del 2010. En este caso, como he presentado la declaración, ¿cuánto es el plazo? 4 o 6 años. Nosotros ya hemos visto que cuando yo presento la declaración, el plazo es 4 años. ¿Desde cuándo se da el inicio del cómputo? El inicio del cómputo se da desde el 1 de enero del 2011. Desde el 1 de enero de 2011 se da el inicio del cómputo. Porque nosotros teníamos la obligación de declarar en mayo de 2010. Por ende, el inicio será al año siguiente, 1 de enero del 2011. Veamos acá. Esta declaración jurada rectificatoria, ¿interrumpe o no interrumpe? Y la respuesta vendría a ser que sí interrumpe. Porque ya habíamos comenzado, teníamos 1 año, 7 meses y presentamos la rectificatoria. ¿Qué hace que esto comience desde cero? Todo ese año con 7 meses lo perdimos. El nuevo inicio vendría a ser 16 de julio del 2012. Luego, cuando ya estamos comenzando, nuevamente me notifica. ¿Interrumpe o no interrumpe? Interrumpe. Nuevamente, ¿cuándo vendría a ser el inicio? El nuevo inicio, 16 de diciembre. 16 de diciembre de 2012. Yo comienzo a avanzar y yo realizo un pago. ¿Cuándo realizo el pago? El 20 de julio de 2018. Pregunta, ¿interrumpe o no interrumpe? La norma me dice que interrumpe, ¿correcto? La norma me dice que por el pago parcial de la deuda interrumpe. Pero la pregunta es, ¿cuándo prescribió esto? Nosotros habíamos dicho que el nuevo cómputo era desde el 16 de diciembre del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. ¿Cuándo prescribió esto? En el 2016. Al 2018, fecha en que yo hice el pago. ¿Interrumpió? ¿Sí o no? No, porque ya habría prescrito. Y no podría interrumpir porque ya había prescrito. Siguiente ejemplo. Igual, el inicio del cómputo, 1 de enero de 2011. La rectificatoria, ¿cuándo se dio? 15 de noviembre de 2010. ¿Interrumpió o no interrumpió? ¿Qué dicen? ¿Interrumpió o no interrumpió? No, no interrumpió. ¿Por qué no interrumpió? Porque todavía no había iniciado el cómputo. Entonces, en este caso, no interrumpió. ¿Desde cuándo contamos? Desde el 1 de enero de 2011. 2012, 2013, 2014. El pago que se realizó en el 2016, ¿interrumpió o no interrumpió? Si comenzamos a contar desde 2011, 2012, 13, 14, 15 al 2016,
ya había prescrito. Por ende, ¿interrumpió o no interrumpió? No interrumpió. Igual para el otro caso. En el otro caso, se dio el inicio el 1 de enero de 2011. Al 20 de enero, ¿interrumpió? Sí, interrumpió. Al 15 de diciembre, ¿interrumpió? Sí, interrumpió. Porque acá nosotros estamos contando que no han transcurrido los 4 años. Pero más adelante, para el 3 de agosto, también tendríamos que ver si habría o no ha transcurrido los 4 años. Acá nosotros decimos, ¿cuándo se inició? 16 de diciembre de 2012. Con la notificación de la orden de pago, interrumpió. El nuevo inicio fue el 16 de diciembre. Antes de los 4 años pagué, interrumpí. ¿Cuándo se pagó? El 15 de marzo de 2014. Entonces, ¿cuándo sería el nuevo inicio? 16 de marzo. Antes de los 4 años volví a interrumpir. ¿Cuándo sería el nuevo inicio? 21 de diciembre de 2014. Y antes de los 4 años volví a interrumpir. Entonces, ahí todos estos supuestos habrían interrumpido. Ahora, ¿qué vendría a ser la suspensión? A diferencia de la interrupción, en la suspensión lo único que va a hacer es que este supuesto no va a ser considerado. El supuesto de hecho no va a ser considerado. También como en la interrupción vamos a tener supuestos específicos para cada tipo de prescripción. Por ejemplo, para la exigencia del pago, durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. Esta es importante resaltar, esta primera premisa. Te dice, durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. Pregunta, ¿todo procedimiento contencioso tributario suspende el cómputo de plazo de prescripción? ¿Sí o no? ¿Cuál es el sentido de esta norma? El sentido de esta norma es suspender esta suerte de sanción por la inacción de la administración, porque no hay una inacción por una omisión de la administración, sino por un impedimento legal. Me explico. Si yo no pudiera exigirte, porque la norma no me permite, en este caso no tendría por qué contar el cómputo del plazo de prescripción, no tendría por qué correr el plazo de prescripción. Pero cuando se da ese supuesto de inacción en el cual la administración, por más de tener la posibilidad de poder exigir el cobro, porque la demanda no interrumpe la acción que tiene la administración o no suspende la acción que tiene la administración para exigir la cobranza de la obligación tributaria. ¿Cuál sería la única forma en la cual la administración estaría impedida? Cuando se interpone una demanda de exigir la cobranza, cuando se interpone una solicitud cautelar y esta es declarada procedente. La tramitación de una demanda contenciosa administrativa iniciada por un contribuyente contra una RTF que confirma una deuda constituye un supuesto de suspensión del plazo de prescripción únicamente en el caso que el administrado solicite y se le conceda la medida cautelar. No es solo con la solicitud, sino también que esta solicitud sea aceptada por el Poder Judicial. Solo en ese supuesto estaríamos dentro de la primera premisa, durante la tramitación del procedimiento contencioso. En la segunda premisa, durante la tramitación de la demanda contenciosa administrativa. El primero es durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario, que es reclamo, apelación. Estaríamos dentro del segundo supuesto, durante la tramitación de la demanda contenciosa administrativa. ¿Cuándo es ese supuesto de inacción? Solo cuando tuviéramos una medida cautelar que ya ha sido declarada procedente. Y eso es un poco complicado. Bueno, no complicado, no es muy usual, porque no son todos los casos en los cuales se solicita medida cautelar y no son todos los casos en los cuales
esta medida cautelar es procedente. ¿Cuándo más? ¿Y desde cuándo se considera? Porque acá dice, durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario, ¿desde cuándo sea el inicio, cuándo sea el término? Inicia con la presentación del recurso y culmina con la notificación de la resolución que pone fin a la segunda instancia, que vendría a ser la RTF. En el caso de la tramitación de la demanda, igual, inicia con la interposición de la demanda y culmina con la resolución de segunda instancia, que vendría a ser de sala, y llevarse a casación ya sería con la resolución de la Corte Suprema. Durante el lazo que el deudor tributario tenga la condición de no habido. Nosotros sabemos que para tener la condición de no habido, primero hemos tenido que tener la condición de no hallado. Y para tener la condición de no hallado, primero nos han tenido que intentar notificar en tres oportunidades, en días distintos, 3 documentos. Puede ser el mismo documento, puede ser diversos documentos. Pero la particularidad es que tiene que ser en días distintos. Y durante el plazo que se encuentre vigente el aplazamiento o fraccionamiento, y durante el lazo que la administración es impedida a cobrar por alguna norma. Y eso sería una serie de supuestos en los cuales podría darse la suspensión de la exigencia de la obligación tributaria. Como era de esperarse, todavía en este caso creo que ya nos ha ganado el tiempo, o podrías confirmarme, Beatriz, para poder saber si tenemos un poquito más de tiempo. Continuamos mientras que Beatriz nos hace ¿cómo se llama? Nos puede decir si tenemos un poquito más de tiempo para seguir avanzando. Entonces yo les decía, la suspensión puede ser para la exigencia del pago de la obligación tributaria, puede darse por toda esta serie de supuestos. ¿Qué más tenemos? ¿Cuándo se suspende el cómputo del plazo de prescripción respecto a la acción que tiene la administración para exigir el pago de la obligación tributaria en caso el contribuyente inicie la tramitación de una demanda contenciosa administrativa? Es lo que les había comentado. Cuando se inicia, desde que se interpone la demanda, y cuando culmina con la última resolución, y solo se da en el caso que tuviéramos una medida cautelar, ¿no? Que ya ha sido declarada procedente. Acá tenemos supuestos de suspensión para poder ver un poquito lo que hemos avanzado. Periodo abril del 2010. La DJ de abril del 2010, ¿cuándo se dio? Esto se dio en mayo de 2010. ¿Cuándo es el plazo de prescripción? El plazo de prescripción es de 4 años. ¿Cuándo se dio el inicio? El 1 de enero del 2011. Acá tenemos que el periodo que subimos de no habido fue del 15 de mayo del 2012 al 20 de noviembre de 2016. ¿Qué vendría a ser esta supuesto de suspensión? Que del 15 de mayo de 2012 al 20 de noviembre de 2016, que estuve en la condición de no habido, todo esto no va a ser considerado. Por ende, yo solo tendría que considerar del 1 de enero de 2011 a antes de la fecha en que caí en la condición de no habido, que por acá vendría a ser un año con, al ojo, 4 meses. 4 meses con 15 días. Y luego tendría que pasar un año con... ahí serían 2 años con 8 meses para que ya haya prescrito. Porque, ¿cuál es la particularidad de la suspensión? La particularidad de la suspensión es, no vuelvo a computar todo desde cero, sino solo este supuesto no va a ser considerado. El siguiente caso combina tanto un ejemplo de suspensión como de interrupción. Ahora, ¿qué sucede en el fraccionamiento? Que acá lo hemos hecho aparte, ¿no? Porque en el fraccionamiento tenemos tanto interrupción como suspensión.
En el fraccionamiento decimos, tenemos tanto interrupción como suspensión. ¿Qué interrumpe? El pago parcial de la deuda, la solicitud de fraccionamiento, la notificación de la resolución de pérdida de fraccionamiento. ¿Y qué suspende durante el plazo que se encuentre vigente el aplazamiento? Es decir, es interrumpido por la solicitud de fraccionamiento. Luego, ¿por qué más es interrumpido? Por la resolución. Acá nos dice, por el pago parcial de la deuda, por la solicitud de fraccionamiento y por la notificación de la resolución de pérdida de fraccionamiento. ¿Y desde cuándo se encuentra suspendido? Durante el plazo que se encuentra vigente. Ok, entonces para mí es sencillo en esta parte. Yo digo, desde cuando yo lo solicito, se interrumpe. También se interrumpe con la notificación de la resolución de pérdida. Pero me dicen también que se suspende durante el plazo que se encuentre vigente este fraccionamiento. ¿Desde cuándo se encuentra vigente este fraccionamiento? Es la pregunta. Esa vendría a ser una pregunta importante. Desde el momento que yo hago la solicitud, desde el momento que la resolución me pone la fecha, desde el momento que me notifican la fecha, desde el momento que realizo el primer pago, ¿desde cuándo se considera que se encuentra suspendido? ¿Desde cuándo se considera que se encuentra vigente ese fraccionamiento? Porque lo que me dice, durante el plazo que se encuentre vigente el aplazamiento o fraccionamiento. Acá, para evitarnos problemas, acá ya lo tenemos claro. ¿Desde cuándo se considera el inicio? Tratándose de aplazamientos y o fraccionamientos otorgados en aplicación del 36, se debe considerar como inicio de la suspensión del cómputo del plazo de prescriptorio de la acción para exigir el pago de la obligación el día hábil siguiente al de la notificación de la resolución aprobatoria de la solicitud de acogimiento. En nuestro gráfico, acá tenemos la resolución aprobatoria. ¿Desde cuándo se considerará suspendido? Desde el día hábil siguiente. Esos puntos son importantes porque ya lo tenemos graficado para hacerlo mucho más rápido. Acá tenemos lo que les comentaba, del caso de la renuncia tácita, las resoluciones del tribunal, y que ya esto ya no hay discusión alguna en lo que es la Corte Suprema. La Corte Suprema se ha señalado que no existe para el tema del Código Tributario lo que es la figura de renuncia tácita. Ahora, lo que es el tema de la solicitud de prescripción, hasta el día de hoy tenemos que la solicitud de prescripción es de parte, nunca de oficio. Es decir, puede pasar el tiempo, pero siempre queda esta formalidad de hacer el pedido por parte del contribuyente. Puede oponerse en cualquier etapa del procedimiento administrativo judicial. El hecho que no se haya opuesto en sede, en reclamo, en la apelación, no inhibe que yo lo puedo poner en sede judicial. O puedo simplemente hacer mi solicitud de prescripción. Es posible que en queja sea formulado según jurisprudencia de observación obligatoria. Eso creo que ya nos hemos excedido en tiempo porque, según lo que me comentó Beatriz, era 1 hora y media. Si bien tenemos más material para poder continuar, no quisiera abusar de su tiempo, debido a que creo que esto debió terminar como a las 8, si no me equivoco. Salvo cualquier comentario o cualquier precisión que quisieran hacerme. Beatriz, ¿estarías por ahí? Entonces, si no tienen ninguna interrogante, porque según lo que me contaron, esto iba a ser hasta las 8 de la noche. Bueno, iba a ser 1 hora y media.
la próxima clase, que vendría a ser el miércoles, vamos a continuar con los demás temas y creo que les van a enviar antes el material para si tuvieran alguna consulta y poder ver cómo lo podemos hacer un poquito más dinámico, debido a estas plataformas es mucho menos interactivo y no hay un contacto entre nosotros, por si tuvieran alguna inquietud. Bueno, si tuvieran alguna inquietud, ya lo podemos resolver la próxima clase. Sí, ahí veo alguna manito. Sí. Sí, doctora, el señor Flavio. Hola, ¿cómo estás? Ya, sí, solamente tengo algunas dudas. Sin embargo, ¿habrá alguna posibilidad de que nos puedan facilitar ese material en PDF en Sí. cuanto a los informes de la SUNAT? Toda vez Sí. que nosotros podemos también sacar nuestras conclusiones y hacer comparativos, ¿no? Con tiempo para que esto sea dinámico para la próxima clase, porque en realidad ahorita no tenemos ni, quizás por el primer día, ¿no? No tenemos algunos análisis como para nosotros hacer las consultas y deducir ciertas dudas que podemos Me tener. parecería genial. Beatriz, ¿estarías por ahí? Yo ya tengo el material, tengo un material preparado, de los cuales lo voy a agregar a unos supuestos, pero ahorita yo tengo lo que es el material base, que yo les puedo compartir, si, no sé si es por acá, no sé cómo, la verdad que yo suelo utilizar Google Meet o Zoom, pero de todas maneras les puede mandar Beatriz todo el material para que puedan trabajar con más tiempo. Sería excelente, al menos para mí, para poder hacerlo más interactivo. Me encantaría. Sí, sí, eso sería lo correcto, ¿no? Toda vez que interactuemos. Uh-huh. Sí, si Le no agradezco, tienen, doctora. ajá, si tuvieran alguna inquietud de que no pueden encontrar algún material, también me pueden escribir. Mi correo es Sofía Figueroa Suárez Ya. 123@gmail.com. Muchas gracias, doctora. Ajá, sí. De todas maneras, les voy a pedir a Beatriz que le pueda proporcionar el material y algún material adicional, dado el corto tiempo que tenemos, que es 1 hora y media por clase, lo cual nos hemos extendido un poco más y lo vamos a hacer muchas veces, así como lo han visto, no a profundidad. Ajá. Sí, muchas gracias. Ya, pues, entonces, si no tienen alguna otra consulta, me despido hasta acá, a menos y ya nos vemos el día miércoles. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos en la próxima clase. Beatriz, justo estás ahí. Beatriz, Sí. yo les tú tendrás el correo de todos los alumnos, porque justo me están pidiendo el material, y el material que les he enviado el día de hoy, por favor, compártelos, y de todas maneras yo te envío todo el material el día de hoy, que después le voy a agregar más cosas, pero es un material base que a lo mucho será modificado unas 7 diapositivas, para que tengan ya todos el material de una vez. Ok, doctora, no se preocupe. Me envía nomás y yo lo reenvío a todos los participantes. Ya, estupendo, Beatriz, te pasaste. Gracias. A ti, doctora. Hasta luego, doctorita. Chao, hasta luego.